Bien, seguimos con el curso de fabulosofía, filosofía en fábulas. Y la fábula que hoy nos toca, que en este momento nos toca comentar, se llama Alimañas. Alimaña proviene de la palabra latina animalia. Lo que sucedió es que significa animales. Lo que sucedió es que algunas veces en la lengua española una letra empieza a ser pronunciada con el tiempo, con los siglos, de otra forma, se transforma literalmente en otra letra, ¿no? Por eso animalia después se fue como pronunciando ya en la península nuestra española como Alimaña, pero en realidad el significado específico de Alimaña es más que lo animal, sino son animales que no son productivos, no son positivos, no son como la vaca que da leche o como el buey que tira el arado, ¿no? Sino son animales que se meten en la casa, ¿no? Son bichitos generalmente pequeños y que nos hacen la vida un poco más difícil, ¿no? Por ejemplo, en la época de Krylov, las casas eran de madera, entonces se metían, como se meten también en nuestros países, pequeños bichitos que van alimentándose de la madera, la van destruyendo, ¿no? Y a esos bichos, ¿no?, que llamamos bichos pero son muy diferentes unos de los otros, los llamamos nosotros alimañas, ¿no? Y entonces dice la fábula que había un funcionario público, una muy buena persona, en fin, nada, hombre común, y un filósofo. Estaban hablando y el funcionario le pregunta al filósofo, que era amigo suyo, ¿por qué cuando iniciamos una obra buena siempre hay problemas? Siempre aparecen dificultades, técnicamente amenazas, ¿no? Siempre hay amenazas, nunca podemos realizar una obra serenamente. Siempre alguien se quiere meter, alguien quiere aprovecharse, alguien quiere robarnos, alguien quiere acusarnos, alguien quiere prohibirnos, alguien quiere, no sé, habilitarnos, y para eso pide dinero, otros nos piden impuestos, ¿no? En fin, todo, ¿no? Amenazas. Y entonces el filósofo le dice que sí, en efecto, que él en ese momento estaba construyendo su cabaña, su casa, y no había terminado de construirla cuando aparecieron entre ya los troncos, ya dispuestos, ¿no?, en forma horizontal o vertical para formar las paredes, aparecieron alimañas, ¿no?, bichitos, lleno de bichitos, ¿ves? Y entonces el filósofo le explica que esta es la condición humana, que las cosas son así y no pueden ser de otra manera, que no se puede suprimir y que no hay que intentarlo. Sí se puede disminuir, se puede disminuir el riesgo, ¿no?, disminuir las amenazas, pero no se pueden suprimir, porque esa es la condición humana. Cuando el bien avanza, no avanza en forma serena, tranquila, sino que siempre encuentra obstáculos, ¿no?, también. Lo que es la alimaña en el mundo simbólico animal es la cizaña en el mundo vegetal, ¿no? Son simbolismos, obviamente, de la existencia, tomados, en fin, de la observación del hombre, ¿no? Y entonces aquí creo que vale la pena hacer un paralelo con la alimaña y la cizaña, que es un término que utilizamos nosotros en español, creo en todas las lenguas, el sembrar cizaña, que como muchas otras ideas de la sabiduría tradicional nuestra, proviene del Evangelio.
del Evangelio cristiano, ¿no? Porque dice Jesús en el Evangelio que un hombre sembró trigo en su campo, ¿no? Y entonces, dice en el Evangelio de San Mateo, cuando los hombres dormían, vino el enemigo, sembró cizaña en el trigo y se fue. La cizaña propiamente significa trigo. Viene de una palabra griega que significa trigo y también más allá de otras raíces no griegas. Pero, ¿por qué significa trigo? Es el trigo falso, porque la cizaña es muy parecida al trigo exteriormente. Sobre todo en las primeras etapas de su crecimiento, no se pueden diferenciar. Pero a diferencia del trigo, es como la alimaña, que no es un bichito saludable, sino que la cizaña es tóxica, no se come, no se puede, no nutre, es decir, no sirve para nada, al contrario, recomiendan no comerla porque te hace mal, ¿no? Es como no sé si un veneno, pero en fin, no es buena para el organismo. A pesar de su apariencia, muy su semejanza con el trigo, ¿no? Bien, de nuevo, la misma idea, que no hay trigo sin cizaña. O sea, no hay casa sin alimañas. No hay obra buena sin amenazas. Bien, pero la parábola continúa y dicen estos hombres que estaban dormidos ahora se despiertan y están enojados y quieren arrancar la cizaña. Entonces el dueño del campo les dice que no la arranquen, que no se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Porque la cizaña es buena? No. Él les explica, no porque sea buena, sino porque al querer arrancar la cizaña, estando entremezclada con el trigo y siendo tan parecida al trigo, lo que van a hacer es involuntariamente arrancar el trigo, ¿no? Y esta es la idea que después se traduce en una palabra muy actual, muy moderna, ¿no? De la tolerancia, ¿no? La tolerancia no es indiferencia, no es que el trigo y la cizaña sean lo mismo, que crezcan, no. La tolerancia es decir, hay que tolerar la cizaña porque su existencia es inevitable, es la condición humana, que haya obstáculos, que haya amenazas, y después al querer evitar todos los males, resultamos destruyendo los bienes, ¿no? Y esto en la historia de la humanidad ha sucedido muchas veces, que algunas ideologías totalitarias o fundamentalistas, ¿no? Ya sea políticas o religiosas, al querer extirpar, por ejemplo, toda injusticia, terminaron, en fin, extirpando, matando infinidad de inocentes, ¿no? O al querer eliminar a los herejes, terminaron, en fin, eliminando personas, en fin, no se puede. La tolerancia, ¿no? Es muy importante la tolerancia. También creo que es importante no identificarla con la indiferencia, ¿no? Digo, como ven, como aquí se abre de nuevo, ¿no? Como un horizonte temático a partir de esta fábula, las alimañas, ¿no? Que podemos, en fin, seguir diversas direcciones, ¿no? Una de ellas es precisamente la tolerancia hacia el mal, hacia determinados males, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que una excesiva tolerancia provoca el crecimiento del mal. Por eso la tolerancia tiene que ser también moderada, de acuerdo a las condiciones, al momento, en fin, al tema de lo que estamos hablando, ¿no? En algunos países, por ejemplo, de cultura menos tolerante, a una persona que roba, por ejemplo, en la calle, un ratero que decimos aquí en la Argentina, le cortan la mano. Aquí en la Argentina no solamente no le cortan la mano, sino que lo victimizan. O sea, dicen que el pobre ratero en realidad lo que está haciendo es está satisfaciendo su necesidad, porque ahora decimos que donde hay una necesidad hay un derecho. Entonces el ratero no tiene dinero para los cigarrillos y va y roba. Bueno, es una víctima de la sociedad, ¿no? Entonces, un poco son como extremos. Ambos
nocivos, ambos falsos, ¿no? La excesiva rigidez, la total intolerancia hacia la debilidad humana y hacia la condición del hombre, y por otro lado, una tolerancia tal que hace que en definitiva se pierdan las fronteras entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, esto de tolerancia es un tema, en fin, que se los dejo a su reflexión. Acerca de las alimanias o de las amenazas propiamente dichas, ¿no? Yo quería recordarles a ustedes, que ya ustedes los conozcan, pero si los introduzco también como un tema a desarrollar, ya en un sentido más práctico, ¿no? Más humano, más terrenal si quieren, que es el modelo FODA, que es un modelo, una matriz que se utiliza en el mundo del comercio o de la empresa, de los emprendimientos, ¿no? Que es una sigla de 4 palabras: FODA, la F de fortaleza, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas, ¿no? Y la idea es que toda obra buena, de todo emprendimiento, supongamos que quiero abrir un almacén en la esquina de mi barrio, tiene que pasar antes de decidir, porque lo importante aquí es la decisión, ¿no? Que es otro momento del proceso, pero la decisión tiene que estar preparada por el análisis FODA. Entonces, tengo que pensar en las fortalezas, ¿no? ¿Qué fortaleza tengo? Vamos al ejemplo del almacén, ¿no? El almacén en la Argentina es un comercio minorista de productos comestibles, ¿no? Digo, porque quizá en otros países que ven este canal, tengo amigos en México, por ejemplo, y en Perú, quizá no se llame almacén allá, por eso. El almacén, donde venden la leche, el pan, en fin. Entonces, ¿qué fortalezas tengo, no? Bueno, tengo un capital, por ejemplo, tengo a mi familia que me apoya y quiere trabajar conmigo, en fin. Fortalezas son interiores. Bueno, ¿qué oportunidades tengo, no? De oportunidades. Las oportunidades son exteriores también de carácter positivo. Bueno, el local está barato, ¿no? Los 3 primeros meses no tengo que pagar. Está preparado, está habilitado para la comercialización de comestibles, bla, bla, bla. Bueno, en fin, ¿no? Debilidades. ¿Qué debilidades tengo? Bueno, yo no pertenezco al rubro alimenticio, siempre fui chofer, entonces desconozco esto, no sé bien cuáles son los proveedores, cuál es el mecanismo, cuál es en fin, tampoco tengo conocimiento de contabilidad, cómo armar un libro de entradas y salidas, qué sé yo. Las debilidades, como las fortalezas, son interiores. Y las amenazas, las alimanias, ¿no? Es decir, ¿qué amenazas tengo a este proyecto? Entonces, ¿qué puede ser? Bueno, por ejemplo, en la otra esquina hay otro almacén. Nada, la competencia, que es una amenaza, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? En fin, la inflación en la Argentina, que impide que la gente disponga de su dinero y entonces se retrae el consumo, en fin, no tengo ventas. Entonces, este análisis, FODA, que se utiliza en el mundo, repito, del comercio, del emprendimiento, es muy importante. Yo, por ejemplo, paso siempre por la esquina por una esquina del barrio, ¿no? Casi todos los días, y cada 6 meses hay un local en alquiler, ¿no? El mismo local. Y yo veo con tristeza que hay familias que emprenden algo, ¿no? En ese local que alquilan, un almacén o una peluquería o un bar, ¿no? O un servicio de electrodomésticos, y cada 6 meses ese local vuelve a alquilarse. Entonces uno ve cómo las familias emprenden con entusiasmo, no les falta el entusiasmo, pero no es suficiente. No hubo análisis. Entonces, por el mismo entusiasmo te enceguece, te impide ver cuáles son las amenazas, cuáles son las alimanias, porque siempre, esa es la condición del hombre, aparecen alimanias, ¿no? Claro que uno no las espera y aparecen de donde no las espera, ¿no? Aparece un funcionario de la municipalidad que te pide una coima para habilitarte, o aparece un primo que te hace un juicio laboral porque se le dobló
no sé, el dedo gordo del pie y ahora no puede jugar al fútbol y se siente deprimido. Y entonces hay problemas, no sé, éticos, en fin, psicológicos, todos inventos del juicio laboral, ¿no? Acá en la industria del juicio. Y todo eso hay que analizarlo. O sea, no podemos ser ni ingenuos pensando que el bien avanza fácilmente, nunca. Tampoco vivir paniqueados, porque si no, no haríamos nada. Pensar que las amenazas son insuperables. No, las amenazas se pueden evitar mediante el análisis y tenemos que considerar que existen y siempre van a existir y bueno, que hay que convivir con ellas y tratar de superarlas, ¿no? Para eso sirve, digo, este análisis FODA, que por otro lado sirve para toda la vida, aún para cuestiones personales. Por ejemplo, cuando tomo una decisión, por ejemplo, de cambiar del trabajo, ¿no? Que me ofrecen otro trabajo, hago un análisis FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿no? Entonces, digo, esta idea, ¿no? Que se resume en este modelo, que lo van a encontrar porque es muy tradicional ya, tiene en cuenta esto de las alimañas, ¿no? En definitiva, la enseñanza de la fábula, como de la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, es que en la condición humana siempre hay que esperar la aparición de amenazas, de alimañas o de cizaña. No se pueden suprimir, no se pueden del todo controlar, pero se pueden evitar mediante el análisis y la reflexión honesta. Bien, que tengan un muy, pero muy buen día.